Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió hoy que la consolidación de la paz en Colombia está bajo amenaza. En el informe trimestral que presentará la semana entrante al Consejo de Seguridad, Guterres hace un llamado al gobierno y a las autoridades colombianas para que frenen los ataques contra los excombatientes de las FARC, pues advierte que la ventana de la paz en Colombia se puede ir cerrando gradualmente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. La justicia de Estados Unidos condenó a las antiguas FARC a pagar $36 millones de indemnización por el secuestro de Ingrid Betancourt. Un juez del distrito de Pensilvania acogió la demanda presentada por Lawrence Delois, el hijo de Ingrid Betancourt, quien como ciudadano estadounidense demandó a las FARC por el secuestro de su madre. La ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía General abrió investigación por el escándalo de los millonarios contratos otorgados en menos de 3 meses a la esposa del ex asesor de la jefa de gabinete de la Presidencia de la República. Adicionalmente, el alcalde de Cartagena, William Dow, señaló al ex asesor de Presidencia, Andrés Mauricio Mallorquín, de haberlo buscado para conseguir contratos para su esposa. Por su parte, se confirmó que Karen Baquiro, esposa de Mallorquín, también tenía contratos con la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El mundo supera los 318 millones de contagios de coronavirus. España registró su mayor tasa de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, con más de 3.100 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente Joe Biden anunció el envío de militares a los hospitales más agobiados por la pandemia. Alemania recomienda una dosis de refuerzo contra el coronavirus a partir de los 12 años. La Corte Suprema de Estados Unidos consideró ilegal el mandato de vacunación para las grandes empresas impuesto por Joe Biden. Los profesores de Francia en huelga por erráticas medidas anti-COVID y pase de vacunación. Estados Unidos registra nuevo récord de muertes por sobredosis de drogas tras confirmar el fallecimiento de 100.000 personas en un año. La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés tras escándalo sexual. Alertan que el riesgo de guerra en Europa es ahora mayor que nunca en los últimos 30 años. La ONG Human Rights Watch alertó del alarmante retroceso de las libertades básicas en América Latina. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El mundo registra un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus. Las autoridades sanitarias confirmaron 3,4 millones de infectados. El mundo continúa con una propagación elevada de contagios por coronavirus. Hasta hoy se han registrado más de 319 millones de infectados en el mundo y más de 5,5 millones de muertes. Las redes sanitarias de todo el planeta confirmaron hoy casi 3,4 millones de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario en un momento en el que la variante Omicron ya es el dominante, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La curva en ascenso exponencial de contagios sigue sin afectar a la estadística de muertes, que se mantiene estable y en torno a los 7.000 fallecidos diarios. La OMS insiste en que pese al predominio de casos no graves en la actual ola, no se debe subestimar la capacidad de Omicron de causar daños, ya que muchos sistemas sanitarios están sufriendo la presión por el aumento de las infecciones. Con más de 5.440.000 casos, Colombia es la tercera nación latinoamericana con mayor número de contagios a nivel regional y solo es superada por Brasil, que es la tercera nación con más contagios a nivel mundial, y Argentina, que registró la tasa de positividad más alta del mundo. La descomunal propagación de la variante Omicron en todo el mundo se ha sentido con especial fuerza en Latinoamérica, donde los sistemas de salud y la recuperación económica empiezan a resentirse debido a este nuevo auge de la pandemia. Solo en la última semana se dispararon un 77% los contagios y un 31% las muertes en la región.
Brasil es la nación latinoamericana que registra las peores cifras de infecciones y en las últimas 24 horas registró más de 100.000 casos y ya supera los 22,8 millones de contagios. Los peores niveles de la región y que posicionan al gigante suramericano como la tercera nación más afectada por la pandemia. En el segundo lugar regional se encuentra Argentina, que registró la tasa de positividad más alta del mundo y tiene un total de 6,6 millones de contagios. Mientras Colombia es la tercera nación con más casos a nivel latinoamericano, al superar los 5,4 millones de infecciones. España registró su mayor tasa de contagios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, con más de 3.100 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, el gobierno busca mitigar estas cifras con el arranque en la vacunación de una cuarta dosis para personas inmunodeprimidas. La variante Omicron ya es la cepa dominante en toda España y así lo confirmaron las autoridades sanitarias de este país europeo, donde la propagación del virus ya ha alcanzado niveles récord. De hecho, la nación ibérica rozó los 180.000 contagios en 24 horas, un nuevo récord desde el arranque de la pandemia, mientras actualmente se registra la tasa de infección por COVID-19 más alta de su historia, con más de 3.100 casos por cada 100.000 habitantes. Y es que España enfrenta una virulenta ola de contagios provocados por Omicron, que no detiene su avance en este territorio pese a que más del 90% de la población está completamente vacunada. De hecho, el gobierno dio luz verde para que se comience a aplicar una cuarta dosis de la vacuna a personas vulnerables como las inmunodeprimidas. Las autoridades sanitarias alemanas autorizaron el refuerzo para menores de 12 a 17 años. El Comité Alemán de Vacunas STIKO hizo nuevas recomendaciones en las que autoriza a todos los adolescentes de entre 12 y 17 años para que reciban una dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19. El comité dijo que la tercera dosis debería ser de la inyección de ARN mensajero de BioNTech y Pfizer, que debería administrarse 3 meses después de que el niño haya recibido la segunda inyección. La STIKO había actualizado sus orientaciones en agosto para recomendar que todos los niños y adolescentes de 12 a 17 años recibieran la vacuna contra el COVID-19. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden está tomando cada vez más medidas para combatir el coronavirus. Dentro de las anunciadas en las últimas horas está el despliegue de miles de médicos militares en hospitales desbordados y la entrega de millones de pruebas gratis. El presidente Joe Biden anunció nuevos esfuerzos de su administración para responder a la creciente pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, que registra números récord de casos y hospitalizaciones por Omicron, que ya es la variante prevalente del coronavirus en el país. El gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía millones de test de COVID-19 gratuitos. I'm directing my team to procure an additional 500 million more tests to distribute for free. That means 1 billion tests in total to meet future demand. Desplegará nuevos equipos médicos federales ante la expansión de Omicron. Today, I'm announcing our next deployment of 6 additional federal medical teams, a total of more than 120 military medical personnel, to 6 hard-hit states: Michigan, New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island. El presidente reiteró el llamado para que la gente se vacune y use tapabocas, ya que 1/3 de los estadounidenses afirma que no llevan nunca cubrebocas. If you haven't gotten vaccinated, do it. Personal choice impacts us all, our hospitals, our countries. Estados Unidos además va a poner en marcha una página web la próxima semana donde los ciudadanos pueden pedir de forma gratuita los test para que sean enviados a sus domicilios y además proporcionarán tapabocas gratis. El presidente Joe Biden aseguró estar decepcionado de la decisión de la Corte Suprema de detener la imposición de la vacunación obligatoria en las empresas. El ente consideró la medida del gobierno como ilegal. La Corte Suprema de Estados Unidos impidió que la administración de Biden haga cumplir el requisito de que los empleados de las empresas se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas semanales y usen tapabocas en el trabajo. La mayoría conservadora de la Corte concluyó que la administración se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba. En desacuerdo, los 3 liberales de la Corte argumentaron que fue la Corte la que se extralimitó al sustituir su juicio por el de los expertos en salud.
Por su parte, el presidente Joe Biden se dijo decepcionado de que la Corte Suprema bloqueara su imposición y pidió también a los empresarios hacer lo correcto para proteger la salud y la economía de los estadounidenses. Un estudio muestra que la vacuna de la farmacéutica Pfizer reduce un 94% las hospitalizaciones en adolescentes por coronavirus. Según un nuevo estudio, la vacuna contra el coronavirus de Pfizer parece tener una efectividad del 94% contra la hospitalización por COVID-19 entre adolescentes en Estados Unidos. El nuevo estudio resalta que la vacunación evitó casi todas las enfermedades de COVID-19 potencialmente mortales en este grupo de edad. El artículo incluye datos sobre adolescentes de 12 a 18 años que habían ingresado en 31 hospitales en 23 estados entre el 1 de julio y el 25 de octubre. Los investigadores encontraron que muchos más adolescentes hospitalizados con COVID-19 no estaban vacunados en comparación con los que fueron hospitalizados por otros motivos. Francia dio un paso más hacia la aprobación del pase de vacunación que obligará a los ciudadanos a estar vacunados para entrar a ciertos lugares públicos. Un total de 249 senadores franceses votaron a favor y 63 en contra de la ley que instaura el pasaporte de vacunación en el país, que establece la obligatoriedad de tener todas las dosis para acceder a la mayor parte de los lugares públicos, incluidos bares y restaurantes. El nuevo documento se expedirá únicamente a personas vacunadas contra el coronavirus, a diferencia del pase sanitario que también se otorgaba a los que tuvieran una prueba negativa o hubiesen pasado la enfermedad recientemente. La Cámara Alta, dominada por la oposición conservadora, introdujo algunas modificaciones con respecto al texto inicial. Estipuló que los pases comenzarán a expedirse en cuanto el número de hospitalizaciones supere las 10.000 personas y serán cancelados si esta cifra se reduce. Más de 100.000 personas se movilizaron en Francia en rechazo al pase de vacunación y a las declaraciones del presidente Emmanuel Macron, quien asegura querer fastidiar hasta el final a aquellas personas que insisten en no inmunizarse. Las protestas, lideradas por una huelga de profesores, se dan en un momento en el que Francia atraviesa un nuevo pico de contagios que ya supera por mucho los niveles récord registrados antes de la irrupción de la variante Omicron. En diferentes puntos del territorio francés, los ciudadanos se tomaron las calles en medio de un clima de fuerte tensión y críticas debido a la gestión de la pandemia y la fuerte campaña por la vacunación liderada por el gobierno francés. De hecho, unos 100.000 ciudadanos se movilizaron en rechazo a la aprobación de un proyecto de ley que establece que los mayores de 12 años que no hayan recibido la vacuna no podrán entrar a múltiples espacios públicos. Una medida que ha generado gran malestar en aquellos que se rehúsan a inmunizarse y aseguran que es un pase que se convierte en una obligación de vacunación disfrazada. Pero los cuestionamientos no se limitan a la nueva medida y también se suma la polémica desatada por el presidente Emmanuel Macron, quien asegura querer fastidiar hasta el final a los no vacunados. Las protestas fueron lideradas por una huelga de profesores que rechazan la falta de protocolos y presupuesto, y al menos 3/4 partes del profesorado participaron y la mitad de las escuelas primarias cerraron. Mientras las manifestaciones se desarrollaron en medio de un aumento pronunciado de casos que ha superado de lejos los niveles máximos registrados en anteriores picos. La cifra global de infecciones por coronavirus en Reino Unido se acerca a los 15 millones desde el inicio de la pandemia y a pesar del repunte de casos, el gobierno redujo el tiempo de aislamiento para personas con el virus de 7 a 5 días. En medio de un repunte de casos de COVID-19 en Inglaterra, que reportó 129.587 en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total en el país a 14,8 millones, el ministro de Salud del Reino Unido anunció una reducción del periodo de aislamiento para positivos con el virus, que pasará de 7 a 5 días. That around 2/3 of positive cases are no longer infectious by the end of day 5. And we want to use the testing capacity that we've built up to help these people leave isolation safely. Desde este lunes, las personas podrán desconfinarse si dan negativa en 2 pruebas diagnósticas al comienzo del día 6 de aislamiento. After reviewing all of the evidence, we've made the decision to reduce the minimum self-isolation period to 5 full days in England. From Monday, people can test twice before they go, leaving isolation at the start of day 6.
El ministerio asegura que el cambio obedece al propósito de maximizar la actividad en la economía y la educación, mientras se minimiza el riesgo de infección por las personas que salen del aislamiento. Para las autoridades, es alentador que Inglaterra no haya visto un aumento en los pacientes de cuidados intensivos de COVID-19 durante la ola de Omicron, pero continúan destacando la importancia de las vacunas. Estados Unidos registró un nuevo récord de muertes por sobredosis de drogas. Más de 100.000 personas fallecieron por esta causa en un año. Estados Unidos enfrenta otra crisis de salud pública en medio de la pandemia. Se estima que más de 101.000 personas murieron por sobredosis de drogas entre junio de 2020 y junio de 2021, casi un 21% más que el año anterior. Un nuevo y oscuro récord para el país, según los Centros para el Control de Enfermedades. Los opioides sintéticos como el fentanilo son los responsables de 2/3 de todas las muertes, con más de 65.000 fallecimientos por sobredosis. Y el consumo de psicoestimulantes como la cocaína y la metanfetamina provocó casi 30.000 muertes, es decir, alrededor del 30% de las muertes por sobredosis. Según expertos, la pandemia y el estrés relacionados con el COVID-19 son unos de los causantes del aumento de la cantidad de estadounidenses que comenzaron a consumir drogas por primera vez este último año. La reina Isabel de Inglaterra le retiró al príncipe Andrés los títulos militares y sus patronazgos reales tras escándalo sexual. El Palacio de Buckingham informó que el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, que se enfrenta a una causa civil en Estados Unidos por agresión sexual, fue despojado de sus cargos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas. Con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patrocinios reales han sido devueltos a la reina. La Casa Real agregó: el duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y se defenderá en este caso en calidad de ciudadano privado. A partir de ahora, el hijo de la reina no podrá tampoco utilizar más el título de Su Alteza Real en ninguna capacidad oficial. Aunque Andrés abandonó sus funciones públicas en 2019, cuando se le relacionó con el malogrado pederasta norteamericano Jeffrey Epstein, y no ha vuelto a asistir a ningún acto militar, conservaba hasta ahora sus funciones en 8 regimientos británicos que han estado en el limbo durante estos últimos 2 años. La decisión se produce horas después de que más de 150 veteranos militares le escribieran una carta abierta a la reina para pedirle que despojara a Andrew de sus títulos militares y honorarios en medio de lo que describieron como un sentimiento de malestar e ira. Y es que el príncipe Andrés enfrentará el juicio en el que es acusado de abuso sexual como un ciudadano común, en un caso en el que la estadounidense Virginia Giuffre acusa al duque de York de haber abusado de ella cuando era menor de edad, a través de la red de tráfico sexual del fallecido magnate Jeffrey Epstein. El segundo hijo de la reina Isabel II enfrenta un proceso civil en Nueva York desde agosto de 2021, cuando Virginia Giuffre formalizó una denuncia de abuso sexual acogiéndose a la ley de víctimas de menores, en la que afirmaba que el duque de York fue uno de los hombres poderosos a los que esta mujer fue entregada con fines sexuales. Cuando la denunciante apenas tenía 16 años y había sido reclutada en el círculo de esclavas sexuales del fallecido magnate Jeffrey Epstein, y que era liderado por Ghislaine Maxwell, quien fue hallada culpable de tráfico sexual, y aparece en la foto tomada en su propia casa en Londres en 2001, en la que puede verse al príncipe Andrés pasando la mano por la cintura de Virginia. De hecho, Giuffre asegura que entre el 2000 y el 2002 fue abusada en al menos 3 ocasiones, y no solo en Londres. Los abusos también habrían ocurrido en Nueva York y en una isla privada en el Caribe propiedad de Epstein. Para detener el proceso, el equipo legal del segundo hijo de la reina Isabel II hizo público un acuerdo confidencial de $500.000 que en 2009 firmaron el pedrasta Epstein y Virginia, en el cual se estableció no demandar a nadie relacionado con el magnate que pudiera ser descrito como un acusado potencial en posibles pleitos por abusos sexuales, y que en teoría protegía a Andrés de ser demandado. Sin embargo, el argumento fue desestimado y el príncipe ahora se enfrenta a una causa civil en Estados Unidos por agresión sexual. Andrés de York, el hijo predilecto de la reina Isabel II, en su juventud fue uno de los solteros más codiciados y llegó a gozar de mucha popularidad en Reino Unido. Hoy su imagen está maltrecha tras renunciar a sus títulos militares y patrocinio real.
El príncipe Andrés, duque de York, nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham. Es el tercer hijo y el segundo hijo varón de la reina Isabel II del Reino Unido y del príncipe Felipe. Fue un niño fácil y lleno de entusiasmo. Se dice que es el hijo predilecto de la monarca. En su juventud fue uno de los solteros más codiciados y multiplicó las conquistas antes de casarse en 1986 con Sarah Ferguson. La reina le concedió el título de duque de York. Dos hijas nacieron de esa unión, las princesas Beatriz en 1988 y Eugenia en 1990, pero el matrimonio no duró. A pesar de su divorcio en 1996, Andrés y Sara afirmaron ser siempre los mejores amigos del mundo y la duquesa recientemente salió en su defensa. Después de 22 años en la Marina Real, el duque de York se convirtió en el representante especial del Reino Unido para el comercio internacional, pero fue sumamente criticado por sus elevados gastos a expensas de los contribuyentes. El hijo predilecto de la reina Isabel II fue visto durante años como un playboy y militar valiente, pero su vida está marcada por controversias hasta caer en desgracia en el marco de un escándalo de abusos sexuales. El duque de York, de 61 años, vio su reputación caer en picado por su embarazosa amistad con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. En otras noticias del mundo, en la tercera ronda de diálogos diplomáticos entre Rusia y Occidente, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia advirtió que Europa corre el mayor riesgo de guerra en 30 años. La tercera ronda de contactos diplomáticos entre Rusia y Occidente para intentar neutralizar el riesgo de conflicto ha acabado con nuevas amenazas de guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia notificó que parece que el riesgo de guerra en Europa es ahora mayor que nunca en los últimos 30 años. That the risk of war in the OSCE area is now greater than ever before in the last 30 years. In this vein, we should focus on a peaceful resolution of the conflict in and around Ukraine, in compliance with the Minsk agreements and in full respect of the sovereignty, territorial integrity and unity of Ukraine within its internationally recognized borders. Los comentarios de Rau se producen cuando las tensiones en torno a Ucrania y las demandas de Rusia sobre Occidente aparecieron nuevamente sobre la mesa en la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Viena. Por su parte, el embajador ruso ante esta organización dijo que el Consejo Permanente giraba en torno a sus preocupaciones sobre el comportamiento agresivo de Rusia. Отказываться от этой порочной логики воспринимать Россию как противника. И мы предлагаем механизмы договоренности, консультаций и так далее. И наши идеи, положенные на бумагу, и для американской стороны, и для натовского альянса, это именно предотвратить сценарий через дипломатию. Los occidentales acusan a Moscú de preparar una invasión al desplegar en las últimas semanas unos 100.000 soldados, carros y artillería en la frontera, algo que niegan desde el Kremlin. Rusia amenazó con enviar tropas a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones del lunes en Ginebra, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Durante una entrevista con la televisión rusa RTVI, Ryabkov señaló que todo depende de la acción de los homólogos estadounidenses y manifestó que el presidente Putin advirtió que su país podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y aumentar la presión militar sobre el país. Además, señaló que el país estadounidense y la OTAN han rechazado la demanda clave de Rusia de garantías que impidan la expansión de la alianza a Ucrania y otras naciones exsoviéticas y agregó que la marcada diferencia en los enfoques genera dudas sobre la posibilidad de continuar las conversaciones. Alemania condenó a cadena perpetua a Anwar Raslan, el ex coronel del régimen sirio de Bashar al-Assad, por crímenes contra la humanidad. El exfuncionario de alto rango del Servicio de Seguridad estuvo vinculado a la tortura,
de más de 4.000 personas entre 2011 y 2012 en una cárcel conocida como el infierno en la tierra. Además, fue acusado de 58 asesinatos, así como de violación y agresión sexual. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas de conspiración sediciosa en relación con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, incluido el líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes. La nueva acusación sostiene que Rhodes y sus cómplices participaron en una conspiración para oponerse a la transferencia legal de poder presidencial por la fuerza, impidiendo, obstaculizando y retrasando por la fuerza la ejecución de las leyes que rigen la transferencia del poder. La ONG Human Rights Watch denuncia un grave retroceso de los derechos humanos en América Latina y cuestiona crímenes y muertes en protestas en Colombia. Human Rights Watch presentó su balance sobre los derechos humanos en todo el mundo. En el documento destacan el marcado retroceso en América Latina en materia de libertades básicas por cuenta de ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y contra la sociedad civil, además de crecientes necesidades humanitarias asociadas con la crisis por el COVID-19. El organismo hace un análisis país por país y en el caso de Colombia afirma que miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas, dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales. En materia de orden público, Human Rights Watch indica que el conflicto armado ha tomado otras formas tras el acuerdo de paz y habla de un reporte de 82 masacres entre enero y septiembre de 2021. Señala que Cauca, Chocó y Nariño son unos de los departamentos más afectados por combates, desplazamiento y amenazas contra líderes sociales. El informe además destaca que los autócratas recurren a formas de manipulación electoral cada vez más severas, como la descalificación de prácticamente todos los candidatos viables de la oposición, como pasó en Nicaragua durante las elecciones del año pasado y como se venía presentando en Venezuela. Un diputado ultraliberal argentino rifó su sueldo entre más de 1 millón de personas. El sorteo lo realizó Javier Milei en la ciudad costera de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde el legislador armó un pequeño acto frente a la playa y tras anunciar el ganador, brindó un coloquio público sobre economía. El diputado prometió hacer esto cada mes a pesar de las críticas recibidas. Y es que Argentina registró en 2021 una inflación del 50,9%, mientras los precios suben sin parar y los salarios cada vez alcanzan para menos. Sin embargo, la cifra no fue la peor de las últimas décadas al posicionarse ligeramente por debajo del máximo de 53,8% registrado en 2019. La ropa, el calzado, los restaurantes y los hoteles fueron los rubros con mayores subidas anuales, por encima del 60%, mientras el gobierno no sabe cómo ponerle freno a este mal endémico que afecta a la nación austral desde hace décadas. Los 2.030 soldados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar liderada por Rusia, comienzan su retirada de Kazajistán. Ante la ola de protestas desatada la semana pasada en el país exsoviético y uno de los principales aliados de Rusia, el presidente kazajo pidió la asistencia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para apaciguar lo que denominó como una amenaza terrorista. Ante dicho llamado, la alianza desplegó una misión de paz que inicia su retirada después de una semana. El próximo martes 18 de enero se podrá observar desde la Tierra el paso cercano de un asteroide que cruzará el espacio a una velocidad de hasta 80.000 kilómetros por hora. Según la revista Science Alert, se trata de un objeto inmenso que tiene el doble de tamaño que un rascacielos y que tiene una calificación de la NASA como potencialmente peligroso. Muy buenas noches. El alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero, es nuevamente personaje del día. Lo es por sus peleas y por la revocatoria a su mandato. Sobre este tema de la revocatoria, hoy se supo que el alcalde Quintero presentó una tutela para que la registraduría le permita revisar las firmas que
que piden su revocatoria. ¿Cómo es el asunto, doctor Quintero? Bueno, Yamit, primero que todo un saludo muy especial a usted, a todas las personas que nos ven desde todos los rincones de Colombia. Yo no lo llamo peleas, yo lo llamo luchas. La lucha por la justicia, para que no se roben la plata de PM, para que unos grupos muy poderosos, muy chiquitos, pero muy poderosos, se tomen lo público, destruyan a Hidroituango. Nosotros hemos trabajado por Medellín con carácter. Hemos enfrentado las mafias que nos han robado el futuro. En medio de todo ese proceso, un grupo, cuando yo recién me elegí, ese grupo dijo lo siguiente, y es, oiga, si nos hubiéramos unido todos, quizá le hubiéramos ganado al hoy alcalde. Unámonos otra vez todos a través de un proceso de revocatoria, digamos que él está incumpliendo el programa de gobierno, que hay insatisfacción ciudadana, presentemos eso, recojamos unas firmas, y recogieron unas firmas que a todas luces pues tienen unas irregularidades claras. Nosotros abrimos una pequeña plataforma web para que los ciudadanos hicieran una consulta si su cédula estaba entre las firmas de la revocatoria. Consultamos internamente a la registraduría en cada caso y le respondemos al ciudadano si su cédula aparece o no. De las cédulas que aprobó la registraduría, bueno, la sorpresa es que en solo 24 horas 3.000 ciudadanos dijeron, a mí me suplantaron. Es posible, Yamit, que incluso su nombre y cédula aparezca en esa revocatoria, porque hay de todas partes. Es un proceso sistemático. Nosotros le presentamos a la registraduría un informe de más de 30.000 inconsistencias en el proceso. Y la registraduría, realmente tengo que decir, a nuestro criterio no revisó eso, no nos dejó acceder a las firmas originales, que los grafólogos tienen que revisarlas sobre las firmas originales. Dio el concepto de que las firmas estaban bien y nosotros le pedimos a un juez que nos dé la oportunidad de verificar las firmas, porque creemos que ellos realmente no alcanzaron las firmas necesarias para avanzar en el proceso. Esta, en nuestro criterio, es una revocatoria fraudulenta. Pero, a ver, alcalde, la tutela que usted acaba de presentar deja la sensación de que usted le teme al resultado que produzca la elección, si la hay, pidiendo su revocatoria. Yo no subestimo la revocatoria, Yamit. Va a ser una elección apretada. Las encuestas que nosotros tenemos internas muestran que el tema se va a ganar o se va a perder por 5.000 votos. Y yo, si el sí llegare a ganar en cualquier escenario, logrado el umbral o no logrado el umbral, yo me retiro. Pero lo que creo, sin ninguna duda, es que hoy hay mayorías que nos acompañan a nosotros y adicionalmente creo que esta revocatoria se montó sobre un proceso fraudulento que divide, rompe a la ciudad, nos pone a pelear en momentos en los que necesitamos es estar reactivando la economía, concentrados en resolver los retos y los problemas de una ciudad, y además porque creemos que quienes están detrás de la revocatoria lo que tienen es unos intereses económicos y ganas de cobrarnos el hecho de que nosotros hayamos revelado la verdad de Hidroituango, que hayamos puesto a pagar a los responsables de Hidroituango y que estemos tomando decisiones con carácter y haciendo que la verdad se sepa. A ver, señor alcalde, este problema de la revocatoria originó también en las últimas horas un enfrentamiento con el presidente de la República. El presidente hizo alusión, sin mencionarlo, pero hizo alusión al tema de la revocatoria. Y usted respondió pidiendo que no se metiera en eso. ¿Cómo es el asunto, señor alcalde? Pues a mí me ha ido bien con el presidente Duque. Medellín está avanzando, en esta administración se logró aval técnico, aval financiero, fiscal, todo, para poder sacar adelante el Metro de la 80. Es el proyecto de infraestructura más importante de Medellín en los últimos 25 años. En muchos temas y muchos procesos los hemos trabajado de forma conjunta, pero ahorita que empiezan las campañas, pues esto se empieza a tensar y él hizo unos comentarios en los que hablaba un poco de socialismo del siglo XXI y haciendo unos comentarios que al parecer quería dirigir a nosotros. Yo lo que le he pedido y le pido es que sigamos trabajando como venimos trabajando, que vamos trabajando bien.
No, pero no. Mejor dicho, lo contradigo con todo respeto en ese sentido. Usted le dijo al presidente que no se metiera y el presidente le respondió diciendo que tiene todo el derecho a meterse en todo. No, eso fue una entrevista en Blue, además, en la que yo de forma muy cordial, sin un tono elevado, nada en lo absoluto, así como estoy hablando hoy, le dije que no se metiera en la campaña electoral, pero lo necesitamos metido en Medellín, necesitamos sacar Metro del 80, necesitamos sacar un montón de proyectos adelante. Entonces de pronto los medios malinterpretaron diciendo que no se metiera en Medellín. No, lo necesitamos en Medellín, pero no lo necesitamos metido en los procesos políticos de revocatorias en Medellín. Es lo que pediría cualquier alcalde a un presidente de la República. Por eso, entonces queda confirmado que usted sí le dijo que no se metiera y el presidente le respondió y le respondió duro. Es decir, ¿usted declara el incidente cancelado o va a casar pelea con el jefe de Estado? No, yo no peleo con el presidente porque el presidente es una institución. Los alcaldes y los presidentes tienen que trabajar de forma conjunta. Los resultados, muchos de los resultados que yo tengo en Medellín se deben al trabajo que hemos hecho con presidencia y con gobernación y con el área metropolitana, trabajo coordinado y articulado para lograr los resultados. Mire, Yamit, segundo año con mayor reducción de homicidios en los últimos 40 años, el segundo año más pacífico, los últimos dos han sido los dos más pacíficos en los últimos 40 años en Medellín. Tenemos resultados como el mejor plan de desarrollo del país. También se nos otorgó la categoría número 1 en desempeño fiscal, en índice de desempeño institucional. Este es un buen gobierno que está logrando resultados maravillosos. Acabamos de entregar el Metrocable de Picacho, el Metroplus de la Oriental. Estamos reactivando procesos que se habían deteriorado en el pasado. Por ejemplo, reconstruyendo Hidroituango, ya vamos en el 86%. Tenemos la Biblioteca España que se cayó, resultado de malas administraciones. Ya la licitamos y la estamos construyendo. Yo soy un constructor, yo resuelvo problemas, ingeniero, pero un ingeniero que lo que hace es resolver problemas y entiende la importancia de trabajar con la presidencia. Sobre este tema de la revocatoria, señor alcalde, un grupo de concejales del Centro Democrático pidió que la revocatoria se realizara la votación el 12 de marzo. ¿Eso va a ser así, cree usted? Pues precisamente o la gobernación o el presidente, eso está en discusión, tienen que fijar una fecha. Nosotros estamos listos y preparados para la fecha que se fije. Creemos sí que esa es una revocatoria fraudulenta y que esto se va a convertir en una oportunidad de refrendación ciudadana. Esta va a ser la campaña de la gente. Una oportunidad para refrendar lo que hemos hecho en medio de la pandemia, en medio de las marchas, de las inundaciones y tantas cosas. Pero también, Yamit, esto va a ser un plebiscito contra quienes hoy promueven esa revocatoria. ¿Quiénes promueven y quiénes están detrás de esa revocatoria? Condenados por parapolítica. Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, pero además también condenado por Hidroituango. Muchos otros condenados por Hidroituango. El uribismo que está desesperado por recuperar el poder en Medellín. Recuerden que yo le gané a Alfredo Ramos, que quedó de segundo, que era del Centro Democrático. Nosotros logramos la mayor votación en la historia y ahí vencimos a Fico, a Fajardo, a un montón de actores que tenían sus candidatos y que hoy se están uniendo para tratar de recuperar el poder. Mire, señor alcalde, por hoy el tiempo se nos ha agotado, pero quisiera seguir conversando con usted porque hay muchos temas que quisiera plantearle. ¿Me acepta usted continuar la conversación y transmitimos mañana esta segunda parte de la entrevista? Claro, Yamit, cómo no. Aquí estoy, aquí estaré. Ok, alcalde, muchas gracias. Y entonces, mire, la pregunta con la cual iniciaremos el diálogo que transmitiremos mañana es esta. ¿Por qué retiró a EPM de la ANDI? ¿Por qué? Mañana escucharemos su respuesta. Por ahora, alcalde, muchas gracias y a ustedes televidentes por su sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI.
La ONU advierte que hay amenazas para consolidar la paz en Colombia. Dice el organismo que si gobierno no toma medidas, la ventana de la paz se irá cerrando. Juez de Estados Unidos ordena a ex-FARC indemnizar con $36 millones a Ingrid Betancourt. Sigue alza en contagios y muertes por COVID en el país. Omicron afecta gravemente a personal médico en el país. Fiscalía asume investigación con megacontratos de compañera de ex-asesor presidencial. Presidentes de Colombia y Perú acuerdan reforzar seguridad en la frontera. Exministro Echeverry retira su candidatura presidencial. Definido tarjetón para curules de La Paz. Registrador electoral explica cómo votar. Se reanuda audiencia a Álvaro Uribe. Abogado de víctimas pide que sea juzgado. Otro robo masivo en restaurante del norte de Bogotá. No habrá corridas de toros en Bogotá. Declarada desierta la licitación. Tragedia en carretera de Antioquia. Mueren una madre y sus 2 hijas. Circular roja para capturar a Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz de Álvaro Uribe. El ingreso del grupo Gilinski, Azura y Nutresa. Ahora irían por Bancolombia. Crece creación de empresas en el país. Margarita Ortega y Luisa Tobo. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. Hay amenazas para la consolidación de la paz en Colombia. Así lo afirma el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el informe trimestral que sobre los desarrollos de los acuerdos con las FARC prepara para el Consejo de Seguridad de la ONU. En el informe que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, debe presentar cada 3 meses al Consejo de Seguridad y que fue anticipado hoy a la prensa, el diplomático reconoce que Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo de ejemplo al mundo para poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo. Sin embargo, expresa su preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz debido a la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación. Revertir esta tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas, porque de persistir esta violencia, esta ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente, notifica el secretario de la ONU. El informe, que será entregado oficialmente el 20 de enero al Consejo de Seguridad, alerta sobre la violencia contra líderes sociales, excombatientes y comunidades, que se ha concentrado principalmente en 30 municipios, lo que en concepto del señor Guterres es la mayor amenaza para su transición de los excombatientes a la vida civil. Antonio Guterres informa que desde la firma del acuerdo, 303 excombatientes, 10 de ellos mujeres, han sido asesinados. En los últimos 3 meses, 10 han caído. Aunque analiza que asesinatos de excombatientes han disminuido en un 27% en el último año, advierte que hay una tendencia creciente de amenazas por parte de grupos armados ilegales contra los excombatientes. Finalmente, el llamado del secretario de ONU al gobierno y a las autoridades del Estado es que no escatimen esfuerzos en la aplicación integral del acuerdo y ante el proceso electoral pide a los colombianos comprender que el logro de una paz duradera no puede seguir siendo motivo de desacuerdo. El consejero presidencial Emilio Archila respondió al informe del secretario de la ONU señalando que las amenazas a la consolidación de la paz provienen de grupos que no firmaron los acuerdos de La Habana. Como un informe positivo calificó el consejero presidencial Emilio Archila el documento revelado hoy por el secretario de la ONU, Antonio Guterres, que reconoce avances en la implementación de los acuerdos, pero alerta sobre las amenazas que enfrenta la consolidación de la paz en Colombia. Es importante que se reconozca que las amenazas vienen de afuera, que las amenazas vienen de los grupos armados. Esos grupos armados no formaron parte del acuerdo, esos grupos armados siempre existieron y existían desde antes. Estamos obviamente conscientes de que tenemos que seguir avanzando en la implementación, que eso es la ruta que necesita el país, al mismo tiempo que mediante el ejército, la policía, las autoridades judiciales se administra y se resuelve ese otro tema derivado de otro tipo de violencias. Emilio Archila afirmó que el gobierno y las autoridades colombianas no escatiman esfuerzos para consolidar la paz. Desde el Partido Comunes ven clave que se haga un seguimiento a los avances y dificultades del acuerdo. Destacaron su compromiso con la paz y que más del 97% de los reincorporados siguen comprometidos con lo pactado. Más del 97% de quienes firmamos el acuerdo nos mantenemos dentro del mismo a pesar de las dificultades. Nos parece que eso es muy destacable. Así se refirieron desde el Partido Comunes al informe entregado por la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz en el país.
En este sentido, dijeron que al igual que la ONU, ven con afán que se avance en la implementación de los proyectos productivos. Apenas el 50% de los firmantes de la paz en este momento se han logrado beneficiar de proyectos productivos, la mitad de ese 50% en proyectos colectivos y la otra mitad en proyectos de tipo individual. Desde Comunes además insistieron en que haya más garantías de seguridad para los reincorporados. Laurence Delois, el hijo de Ingrid Betancourt, le ganó una demanda a las antiguas FARC en el tribunal, o mejor, en un tribunal estadounidense que les ordenó a las FARC pagar $36 millones como indemnización por el secuestro de la ex candidata presidencial. Buscando resarcir los daños del secuestro de Ingrid Betancourt, el juez Matthew Bryan del Tribunal del Distrito Medio de Pensilvania en Estados Unidos falló a favor de la demanda presentada por Laurence Delois, el hijo de la ex candidata presidencial que desde 2002 pasó 6 años, 4 meses y 9 días bajo el secuestro de la guerrilla de las FARC. La demanda inicial, que se impuso el 28 de junio de 2018, buscaba una compensación de $12 millones. Sin embargo, el juez triplicó el monto en su fallo. El hijo de Betancourt tenía 13 años cuando su madre fue secuestrada y argumentó que ante la incertidumbre de lo que podría estar ocurriendo con ella por la casi nula comunicación, esta generó una angustia emocional significativa que destruyó su confianza en sí mismo, en la vida y en otras personas, y dañó su habilidad de mostrar afecto y recibir amor. La demanda incluye los nombres de 14 miembros de la organización, entre ellos varios cabecillas de las disidencias de las FARC como Iván Márquez. Hay alerta en el país por el incremento en el número de contagios y de muertes que se registran diariamente. En solo 24 horas se detectaron más de 30.000 casos y cerca de 100 fallecidos. Siguen aumentando los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 30.283 personas se infectaron de COVID-19. Se procesaron en los laboratorios del país otras 109.502 pruebas. Esto significa que la positividad fue del 27,65%. Los casos activos también subieron a 167.617. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas fueron otras 96. El total de fallecidos por este peligroso virus fueron 130.625 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 22.574. La cifra total de recuperados con esta llega entonces a 5.123.725. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El lunes, 27.105 contagios, 57 fallecidos. Día martes, 23.074 contagios, 65 fallecidos. Ayer miércoles, 29.857 contagios, 69 muertes. Hoy, 30.283 contagios, 96 fallecidos. En medio de la ola de contagios por la variante Omicron, el Colegio Médico de Bogotá reportó que 1 de cada 3 trabajadores de la salud se ha incapacitado por síntomas de COVID-19. Los gremios médicos lanzaron su voz de alerta por la cantidad de trabajadores de la salud incapacitados por haberse contagiado con la variante Omicron del COVID-19. Los trabajadores de la salud que están en los servicios de urgencias también se están incapacitando debido a que presentan síntomas, y esto ha ocurrido en cerca del 20 o 30% de los trabajadores de la salud. En ciudades como Cali la situación es todavía más preocupante. Debido a la gran contaminación en Cali por la variante Omicron del COVID, cerca del 40% de los trabajadores de la salud en los servicios de urgencia se encuentran incapacitados por contaminación de la misma. Los gremios médicos piden reforzar las medidas de protección. Suministrar tapabocas del tipo N95 a todo personal que atienda público y al personal de salud por estar en alto riesgo de contagio este personal. En Colombia, más del 96% de los contagios de COVID corresponden a la variante Omicron. Mientras aumentan los casos, los cupos para atender a pacientes en hospitales y en cuidados intensivos tienden a disminuir. A medida que se propaga la variante Omicron del COVID-19, va disminuyendo poco a poco en las ciudades la capacidad
de las unidades de cuidados intensivos y la capacidad hospitalaria. En Medellín y Antioquia, por ejemplo, la capacidad está en 12%, en Ibagué y Tolima 20%, en Popayán 29%, Villavicencio 31%, Manizales 30% y Bogotá está en el 33% de capacidad de camas de cuidados intensivos. Frente a esta situación es clave vacunarse. Es muy importante que le ganemos la carrera a Omicron y por tanto estamos haciendo un llamado a todas las personas mayores de 18 años para que accedan a sus refuerzos, muy especialmente a los mayores de 50 años. Hemos cambiado los tiempos de lineamiento para que puedan aplicarse su refuerzo a partir del cuarto mes de haber completado el esquema de vacunación. En el país hay un total de 10.933 camas en unidades de cuidados intensivos. Están disponibles actualmente 4.561. El secretario de Salud de Bogotá advirtió que las pruebas de antígeno no son confiables para detectar la variante Omicron en personas asintomáticas. No se confíe de las pruebas de antígeno para detectar la variante Omicron. Estas pruebas solo son efectivas en pacientes con síntomas de gripa. La advertencia la hizo el propio secretario de Salud de Bogotá. Sirven las pruebas de antígeno, lo que llaman coloquialmente la prueba rápida. Sí sirve, pero solamente sirve en pacientes sintomáticos. Aquel paciente que no tiene una sintomatología fluida, que no tiene un síndrome catarral, que no está con mocos, que no está con tos, la prueba de antígeno le da negativa siempre. Aunque hoy el 98% de los contagios son Omicron en la ciudad, solo 23 de cada 100 pruebas de antígeno están saliendo positivas. Y ese es un riesgo que se corre, porque si las personas se hacen una prueba de antígeno estando asintomáticos y les da negativo, piensan que de pronto no tienen la enfermedad y la pueden tener. En Bogotá hay más de 44.000 casos activos de COVID. La mayoría son personas entre los 20 y 40 años. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por el escándalo de los millonarios contratos otorgados en menos de 3 meses a la esposa del ex asesor de la jefa de gabinete de la presidencia. La Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General abrió investigación por el escándalo de los millonarios contratos que le fueron otorgados a Karen Lizeth Vaquiro, esposa del asesor de la jefa del gabinete de la presidencia, María Paula Correa. La Fiscalía indaga si hubo tráfico de influencias y falsedad de documento público y privado, debido a que Vaquiro dijo en gravedad de juramento que era soltera. Se espera que en los próximos días la Fiscalía llame a estas dos personas a declarar. Karen Vaquiro ganó más de 1.245 millones de pesos en menos de 3 meses. La información de los contratos que recibió fue bajada del CIGEP y su hoja de vida fue inhabilitada. Los tentáculos de la polémica contratista Karen Vaquiro llegaron a la alcaldía de Bogotá, la personería distrital y la gobernación de Cundinamarca. Firmó millonarios contratos que se ejecutaron casi de manera simultánea en las 3 entidades. Los alcances de la joven contratista Karen Lizeth Vaquiro llegaron hasta la alcaldía de Bogotá, la personería distrital y la gobernación de Cundinamarca, entidades con las que obtuvo contratos por más de 135 millones de pesos. El contrato más jugoso lo firmó con la gobernación de Cundinamarca por 47,5 millones por 5 meses, con una asignación mensual de 9,500,000 para prestar servicios profesionales especializados al despacho de la Secretaría Privada de la Gobernación de Cundinamarca para el análisis y estudios de proyectos de ley, como la región metropolitana. Simultáneamente, la versátil funcionaria tenía un contrato con la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá por 56 millones de pesos para prestar servicios profesionales en el seguimiento a la agenda legislativa del Congreso de la República. Según la entidad, no existía nadie en la planta con un perfil idóneo para prestar esta labor, por lo que fue contratada expresamente Vaquiro. En el año 2020 también suscribió un contrato con esta misma entidad, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía, por más de 25 millones de pesos para prestar los mismos servicios por 5 meses. Los organismos de control no fueron ajenos a esta polémica. En la personería de Bogotá, Karen Vaquiro firmó contratos con mensualidades de más de 6 millones de pesos para apoyar a la Oficina Asesora de Divulgación y Prensa en la creación, desarrollo, implementación y difusión de estrategias y mecanismos de comunicación interna y externa. Los contratos terminaron en diciembre del año pasado con todas las entidades, tanto la alcaldía, la gobernación como la personería. Por su parte, el alcalde de Cartagena, William Dow, reveló hoy que Andrés Mallorquín lo contactó para ofrecerle los servicios de su esposa.
De acuerdo con el alcalde de Cartagena, la primera vez que el ex asesor de presidencia, Andrés Mallorquín, lo contactó fue recién elegido en el año 2020 a través de mensajes para ofrecerle los servicios de su esposa Karen Baquiro en temas legislativos. En enero del año pasado, el 17 de enero, para ser más específico, me volvió a escribir, dice: estimado alcalde, un saludo. Aquí sí va a mencionar específicamente a la esposa. Dice: me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos del Congreso de la República aquí en Bogotá, un enlace. No sé si es cierto y si podría sugerirte a alguien. Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame lejos de mí importunar. Lo dice: le di tu dato a mi esposa por si acaso. El mandatario local aclaró que no lo conoce y que tampoco respondió los mensajes enviados por dicha persona. En otras noticias, los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Pedro Castillo, firmaron hoy en la histórica población boyacense de Villa de Leyva acuerdos de cooperación económica, social y de seguridad en la frontera común. Los gabinetes ministeriales de Colombia y Perú, encabezados por los presidentes Iván Duque y Pedro Castillo, se comprometieron hoy en la declaración de Villa de Leyva a desarrollar una agenda de 5 ejes que comprenden asuntos sociales, ambientales, de desarrollo económico, comercio, turismo y seguridad en la frontera. El narcotráfico es la mayor amenaza, no solo para la vida y la tranquilidad de las comunidades ribereñas, sino la mayor amenaza para la destrucción ambiental del Amazonas, que es el pulmón, y nosotros aquí hemos acordado no solo combatirla, sino proteger ese pulmón que pertenece a nuestros países, pero que presta los mayores servicios ambientales en el mundo. Nosotros estamos en esa misma línea de tener un trabajo coordinado con el ministro de Defensa para la protección especialmente de la zona de frontera en el río Putumayo, donde hemos visto el incremento del ejercicio ilegal de la minería ilegal y de delitos conexos como la trata de personas, el delito también de tráfico de drogas. Desde esta prehistórica población de Villa de Leyva, los presidentes Iván Duque y Pedro Castillo aseguraron que ahora las relaciones de Colombia y Perú quedan en su más alto nivel, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que tienen los dos mandatarios. Y expresando que Colombia y Perú son naciones hermanas, que la relación que nosotros tenemos no es una relación ideologizada, sino una relación por el bienestar y el beneficio de nuestros ciudadanos, que nosotros estamos para gobernar para todos, para los que votaron y no votaron por nosotros, y es en ese sentido que el gabinete binacional es una herramienta donde consolidamos políticas públicas y reforzamos la amistad y la relación histórica que hemos tenido. Pero también sentándonos a conversar sin tener que agendar ideologías políticas, sin tener que agendar de repente otras cosas que muchas veces llevan a la confrontación. La próxima cumbre ministerial y de los presidentes Duque y Castillo será en el mes de julio en territorio peruano. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, anunció hoy que declina su aspiración presidencial. Un mes después de haber entregado 950.000 firmas en respaldo de su sueño presidencial, el exministro Juan Carlos Echeverri renunció a su propósito, asegurando que faltó solidez a su aspiración. Lograr consolidar la candidatura nuestra nos da un tiempo que es demasiado apretado. Nosotros tenemos un reconocimiento del 40%, yo estoy compitiendo con gente que tiene reconocimiento del 80, 85% en todo el país. Entonces no veo realista subir ese reconocimiento y viabilizar mi candidatura en 2 meses. Según Echeverri, su renuncia no guarda relación con una eventual llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición Equipo Colombia. Le daría todo el apoyo si es el doctor Óscar Iván. Echeverri pidió a sus seguidores que apoyen a los demás candidatos de la coalición. Y la coalición presidencial de Equipo por Colombia aplazó la decisión sobre si acepta o no una alianza con el Centro Democrático y su candidato Óscar Iván Zuluaga, y recibió la adhesión del partido evangélico Mira. La coalición de Equipo por Colombia tenía 2 noticias grandes hoy: decidir si ingresaba Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático a esa agrupación que busca un solo candidato único a la presidencia, y también recibir la adhesión del partido político evangélico Mira. Esta llegada a la coalición Equipo por Colombia del partido Mira
con mi precandidatura a la presidencia de la República envía un mensaje y que es una oportunidad para fortalecernos. La decisión sobre Zuluaga no fue tomada porque Enrique Peñalosa, uno de los precandidatos, tiene COVID y el también candidato Alejandro Char no pudo asistir a esta reunión en el Hotel Tequendama porque su hija también tiene COVID. Aquí no hay decisiones todavía políticas frente a otros sectores que probablemente puedan o no ingresar al equipo por Colombia. El ingreso o no de Zuluaga será tomado por consenso. La Registraduría Nacional sorteó hoy el orden de los tarjetones para las 16 curules de paz, en las que solo podrán votar los ciudadanos de 167 municipios de zonas de conflicto y no de las grandes capitales como Bogotá, Medellín o Cali. Por primera vez, las víctimas del conflicto armado tendrán representación directa en el Congreso de la República. La Registraduría Nacional sorteó el orden de los tarjetones de las 16 circunscripciones especiales que serán escogidas en 167 municipios de 19 departamentos en todo el país. Para poder aspirar a una de las 16 curules para las víctimas del conflicto, es necesario ser víctima registrada ante la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional. Por esas 16 curules compiten 403 candidatos en 203 listas diferentes. En ellas solo pueden votar los habitantes que estén en los censos electorales de los corregimientos, es decir, del sector rural de los 167 municipios que conforman las 16 circunscripciones. Por ejemplo, en la circunscripción número 12, que es la que cobija municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, está Rodrigo Tovar, hijo del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien tiene una solicitud de revocatoria por parte de congresistas de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral porque dicen que él no es víctima porque su padre fue un victimario. En esos 167 municipios donde van a ser escogidas las curules para la paz, los habitantes además podrán votar por otra circunscripción a la Cámara de Representantes. Por la Cámara Territorial de su departamento, o por la Cámara de Indígenas, o por la Cámara de Afrodescendientes, y adicional a ello, por la Cámara de la Circunscripción de Paz. Con este sorteo, la Registraduría ya terminó la distribución de los tarjetones para elecciones de 13 de marzo. Se reanuda el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. La defensa de las víctimas pide que sea llevado a juicio por presunta manipulación de testigos. En una nueva audiencia del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, intervino el abogado de víctimas Miguel Ángel del Río Malo, quien señaló que hay pruebas suficientes para que Álvaro Uribe sea llevado a juicio. Nos lleva a concluir, su señoría, que el único destino posible de Álvaro Uribe Vélez es el juicio. También aseguró que la participación del abogado Diego Cadena tenía fines delictivos que incluyeron la alteración de las pruebas que fueron llevadas por este a la Corte Suprema de Justicia. Y la intervención real e instrumental de Diego Cadena nos llevan a nosotros a establecer que su intermediación y su aporte era criminoso. En ese sentido, Miguel Ángel del Río señaló que los mismos Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados de confianza de Álvaro Uribe, se extrañaron de la participación de Diego Cadena en el proceso. Esas son las formas por las cuales el abogado Jaime Granados consideraba sorpresivo y extraño la presencia, ya que ellos, Lombana y Cadena, advertían que ellos no alteraban información. Una vez terminen las intervenciones de las partes, la juez del caso deberá decidir si Uribe es llevado a juicio o si el caso precluye, como lo solicitó la Fiscalía. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo hoy en el programa Pregunta Yamit que presentó una tutela para frenar el proceso de revocatoria en su contra. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, interpuso una tutela ante el Tribunal Administrativo de Medellín contra la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, con la que busca suspender el proceso de revocatoria en su contra. En solo 24 horas, 3.000 ciudadanos dijeron: a mí me suplantaron. Es posible, Yamit, que incluso su nombre y cédula aparezca en esa revocatoria, porque hay de todas partes. Es un proceso sistemático. Nosotros le presentamos a la registraduría un informe de más de 30.000 inconsistencias en el proceso. Y la registraduría, realmente tengo que decir, a nuestro criterio no revisó eso, no nos dejó acceder a las firmas originales, que los grafólogos tienen que revisarlas sobre las firmas originales.
dio el concepto de que las firmas estaban bien y nosotros le pedimos a un juez que nos dé la oportunidad de verificar las firmas porque creemos que ellos realmente no alcanzaron las firmas necesarias para avanzar en el proceso. Esta, en nuestro criterio, es una revocatoria fraudulenta. Según el mandatario local, el proceso ha presentado un sinnúmero de irregularidades. El Ministerio de Defensa y la policía denunciaron que miembros de la primera línea en Bogotá y un grupo de jóvenes en Chile coordinaron y promovieron actos violentos y desórdenes en varias ciudades del país. El ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, alertaron este jueves sobre una presunta coordinación de movimientos que estarían provocando una desestabilización de orden público en las ciudades. Se conoció una convocatoria por redes sociales entre una organización chilena con organizaciones de las primeras líneas en Bogotá y en Colombia. Este video devela que hay una red internacional que busca cooperar y actuar para desarrollar acciones que desestabilicen. La colatón del 11 de enero habría sido convocada en medio de esta particular reunión. Ustedes tienen allá el Transmilenio, acá se llamaba Transantiago, y posteriormente le cambiaron el nombre a Red. Así que muy impresionante ver todo ese apoyo y acá todavía seguimos en la lucha, ni siquiera de esta rebeldía y atacar al sistema de manera organizada como se hace acá. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, así como la Policía Metropolitana de Bogotá, tienen instrucciones precisas para avanzar en la individualización y judicialización de estas personas. Esta tarde se registró un robo en un exclusivo restaurante ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. Las autoridades investigan el hecho y verifican cámaras para dar con el paradero de los hombres armados. Este es el momento en el que ingresan 3 hombres armados a un restaurante ubicado en la localidad de Chapinero. Los delincuentes tardaron 30 segundos en despojar a los comensales de celulares y dinero en efectivo. Tenemos claro que fueron 3 delincuentes que ingresaron al establecimiento portando armas presuntamente de fogueo o de fuego, armas cortas, que fueron los que cometieron el hurto y huyeron del camino, y los demás elementos están siendo investigados por parte de las autoridades. A las afueras del establecimiento comercial, un hombre en moto esperaba a los delincuentes. 2 de ellos huyeron en este vehículo y un cuarto hombre a pie. Con las cámaras que tenemos, con la información que hemos recogido de los testigos, etcétera, tenemos ya unas características de los delincuentes. Hay una motocicleta y otro vehículo que está siendo investigado, que lo verifican las cámaras, fueron utilizados en el procedimiento. Según las más recientes cifras de la Secretaría de Seguridad, en el mes de diciembre se registraron 445 hurtos a comercios, es decir, 14 establecimientos fueron robados al día. Por primera vez en la historia reciente de Bogotá se declaró desierta la licitación para la realización de la temporada taurina. Los organizadores de la Fiesta Brava se abstuvieron de presentar oferta. Este año no habrá corridas de toros en Bogotá. Ninguna empresa se presentó a la licitación para hacer la temporada taurina en la Santa María. Es la primera vez, Diana, en la historia de Bogotá que queda desierta una licitación para hacer una temporada taurina. El IDRD abrió la licitación, pero las nuevas condiciones para hacer las corridas, fijadas por un acuerdo del Consejo, que entre otras cosas prohibió el maltrato animal e incrementó la carga tributaria, desincentivaron a los taurinos a presentarse. Prohíbe el uso de instrumentos punzocortantes, banderillas, pica, estoque, prohíbe torturar al toro. Segundo, prohíbe matar al toro como parte del espectáculo en la plaza. Tercero, aumenta la carga tributaria, pagaban 10% sobre venta de boletería, pasaron a pagar 20%. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con este escenario que es patrimonio de la ciudad? ¿Qué uso se le dará? Esa es una gran deuda que tiene Bogotá. Yo creo que el gran desafío que tiene Bogotá es poner este escenario precioso a producir económicamente y en lo cultural. El acuerdo, autoría de la exconcejal Andrea Padilla, está demandado por los taurinos por inconstitucionalidad. Los organismos de socorro en Antioquia buscan a una madre y a sus 2 hijas, quienes junto a otra persona cayeron al río Cauca tras un accidente de tránsito. La familia salió desde el municipio de Andagoya, Chocó, hasta el municipio de San Pedro de Urabá en un vehículo de servicio puerta a puerta, pero en el camino pasó lo inesperado. El vehículo que los transportaba perdió el control y se fue al río Cauca. Tenemos todos los organismos de socorro muy atentos, activados tanto del suroeste antioqueño como del occidente,
Tenemos el acompañamiento de bomberos de Santa Fe de Antioquia, de bomberos de Ansá, de Concordia, de Betulia. Entre los desaparecidos hay una mujer, sus 2 hijas de 5 y 10 años y el conductor del vehículo. El papá de las niñas, periodista de profesión, alcanzó a lanzarse por la ventana y se salvó. Por ahora se desconocen las causas del accidente y hasta el momento no hay noticias de los desaparecidos ni del vehículo. 9 vehículos resultaron incinerados en un parqueadero en el municipio de Aguachica, en Cesar. La emergencia, al parecer, fue provocada cuando 2 sujetos manipulaban un vehículo tipo cisterna con gasolina que sería de contrabando. Las autoridades investigan el caso. Las pérdidas que dejó el voraz incendio son millonarias. 4 meses llevan los trabajos de repotenciación y reforzamiento del puente sobre el río Frío en la Troncal de Oriente a la altura del municipio de Zona Bananera. Ante los constantes y prolongados trancones en esta vía que une a la costa caribe con el interior del país, los grandes y pequeños exportadores de banano pidieron a los responsables de los trabajos agilizar las obras para evitar traumatismos en el transporte de alimentos. Se estima que la obra podría tardar un mes más. La Fiscalía General emitió órdenes de captura con circular roja de Interpol contra Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz de Álvaro Uribe, por presuntas irregularidades en la desmovilización de grupos paramilitares. La Fiscalía emitió 3 órdenes de captura con circular roja de Interpol en contra de Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, por presuntas irregularidades en la desmovilización de grupos paramilitares. Las investigaciones contra el excomisionado Luis Carlos Restrepo son: dejación de armas del bloque Tolima el 22 de octubre de 2005. De acuerdo con las indagaciones de dicho proceso, Restrepo habría aceptado la desmovilización de este grupo paramilitar, a pesar de que al parecer conocía que algunas personas no hacían parte de esta estructura. Desmovilización del bloque Catatumbo de las AUC en diciembre del 2004. El excomisionado de paz es señalado de haber dado instrucciones al comandante del bloque Catatumbo de las AUC de no entregar al ICBF a los menores de edad que hacían parte de dicho grupo armado, sino de entregarlos directamente a las familias. Desmovilización del bloque Elmer Cárdenas de las AUC en abril y agosto de 2006. En este tercer caso, el funcionario también habría dado instrucciones de no entregar a los menores de edad que hacían parte de esa estructura al ICBF, sino directamente a sus familias. Falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las FARC en mayo del 2006. En este caso, que ya se encuentra en etapa de juicio, se señala al excomisionado Luis Carlos Restrepo de haber armado el montaje de la desmovilización de personas que en realidad no eran integrantes de las FARC y que fueron recogidos y llevados en buses hasta el sitio de la supuesta dejación de armas. La superintendente de Servicios Públicos pidió investigar disciplinariamente a un juez que suspendió la intervención de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, ESMAR. La superintendente Natasha Bendaño cuestiona que en un fallo de tutela un juez haya sido suspendido o haya suspendido la toma de posesión ordenada el pasado noviembre contra la empresa ESMAR por sus continuas fallas en los servicios de acueducto y alcantarillado. Después del resultado de las OPA en favor de los Gilinski sobre las acciones de Nutresa y Sura, crece la expectativa en el mercado financiero sobre el futuro de las compañías del grupo empresarial antioqueño. Analistas explican. Esta semana concluyeron las ofertas públicas de adquisición para la compra de las acciones de Suramericana y Nutresa, en lo que tal vez se convirtió en una de las movidas empresariales más importantes del país en los últimos años. La apuesta de la familia Gilinski sobre estas compañías del grupo empresarial antioqueño resultó ganadora con un porcentaje importante en ambas empresas y logrando puestos en las juntas directivas. Las acciones adquiridas por los Gilinski representan unos 7.7 billones de pesos, inversión que le permite formular nuevas estrategias para Sura y Nutresa, pero sobre todo llegar a Bancolombia. Como esto es una holding significa que tiene inversiones en diferentes sociedades, pues al hacerse accionista de Sura, indirectamente también se hace accionista de Semargos, de Celsia, de Grupo Argos y de otras compañías, incluida Bancolombia, con lo cual pues ya se puede decir que los Gilinski recuperaron nuevamente su participación en un banco principal como lo es Bancolombia. La primera OPA en terminar fue la de Suramericana de Inversiones, la cual registró 3.989 aceptaciones para un total de 25,42%.
se vienen las reuniones de junta y asamblea de accionistas. Ellos también van a querer participar con sus ideas que seguramente van a sumar al bien común de las empresas en las cuales tienen participación. Para el caso de Nutresa no se alcanzó la meta del 50%, pero se logró el control del 27,69% con 3.364 aceptaciones. El mercado no descarta que los Gilinski busquen aumentar su participación. Confecámaras reportó crecimiento del 10,6% en la creación de empresas durante el año pasado. De acuerdo con el informe de Confecámaras, al cierre del año pasado se crearon 307.679 compañías, lo que representó un alza de 10,6%. La agremiación destaca la implementación del plan de reactivación para impulsar el crecimiento de la economía colombiana, la cual se estima cercana al 10%. Para el año 2021, solo en sociedades se crearon 78.880 empresas, mientras que en 2020 se certificaron 68.853 compañías para un alza de 14,6%. Los sectores de mayor crecimiento fueron servicios, comercio, industria y la construcción. La DIAN informó hoy que los contribuyentes pagaron la histórica cifra de 173 billones en impuestos durante el 2021. Mientras en el año 2018 el recaudo de impuestos por parte de la DIAN ascendió a más de 144 billones, en 2019 a más de 157 billones, en el 2020 bajó a 146.1 billones, en 2021 alcanzó una cifra de 173,6 billones, un monto considerado histórico. Nunca antes en la historia de nuestro país se había visto el compromiso de todo el equipo Colombia para jalonar la reactivación económica, cumpliendo con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Los mayores recaudos el año pasado se obtuvieron por renta, ventas y aduanas. Colombia emite el primer bono en el mercado financiero para seguir disminuyendo su nivel de endeudamiento. El anuncio fue hecho por el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, al señalar que la emisión se dio por un monto de 975.000 millones de pesos. Se registró una demanda de 1.7 billones de pesos que ratifica la confianza de los inversionistas por los bonos locales. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, llamó la atención a la Unión Europea para que se reconozcan los precios de compra del banano. El llamado fue hecho por Colombia y varios países de Latinoamérica durante la cumbre regional en la que se pidió a la Unión Europea ser consecuente con el pago a los productores de banano en el mercado internacional. Entre enero y noviembre de 2021 se exportaron 955 millones de dólares en canastillas de banano desde el país. Por eso le pedimos a la Unión Europea que reconozca los costos de producción del banano latinoamericano, el esfuerzo que se hace para tener certificaciones de medio ambiente y todos los sellos de calidad. No es posible que estos costos solamente sean asumidos por los productores de banano. Cabe recordar que en Colombia el cultivo de banano se encuentra presente en 22 departamentos y 204 municipios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,10% a 1.466 puntos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más subió, con una valorización del 25% a 5 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 3,27% a 29.020 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 50.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,54% a 33.480 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.950 pesos con 40 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.860 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.544 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 37 centavos. El azúcar se transó en 18,11 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 52 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 85 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.798 pesos.
Mucha atención que esta noche los ministerios de Salud y de Trabajo expidieron una circular con lineamientos sobre expedición de incapacidades y pruebas de COVID. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que las personas con síntomas de COVID deben aislarse sin necesidad de esperar la prueba diagnóstica y la incapacidad será expedida por el periodo de aislamiento. Para estas personas sintomáticas, los servicios de salud deben proceder al aislamiento sin necesidad de realizarse una prueba diagnóstica, a excepción de aquellas personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades y niños menores de 3 años. Y mucha atención porque tenemos una noticia al cierre. Esta noche fue trasladado de urgencia a un hospital de Bogotá el precandidato presidencial Enrique Peñalosa, quien había confirmado su contagio con COVID-19. El cuerpo médico está valorando a esta hora el estado de salud del exalcalde.